Buenos días, muchachos. Pregunta, ¿pueden ver la pantalla compartida o no? Sí, profe. Fíjense que a mí no me la proyecta aquí. Pues no sabía si la estaban viendo. Es el libro de Krugman, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Quién sabe qué pasó? Bueno, muy bien. Bueno. Ok. A ver. Bueno, voy a esperar un poquito. Espérame tantito, ¿no? Ya. Bueno, parece el problema, pues sigue ahí. Mientras ustedes vean el libro no tengo problema, pero no sé qué se deba. Bien. Hablamos la última clase sobre competencia monopolística en los modelos que privan en las economías a nivel internacional, así que bueno, vamos hoy a explicar un poco en qué consiste esta idea de la competencia monopolística, ya que le conocemos como competencia monopolística. Desde los 80 estos modelos han sido importantes para describir de manera amplia cómo funciona el comercio internacional. Por cierto, el día de ayer subí al canal, si les interesa conocerlo, una entrevista que me hicieron ayer por radio sobre la cadena de suministro, que ahorita tiene problemas globales. Recuerden que la cadena de suministro es importante por la parte de la logística y los costos de transporte, e impacta directamente los patrones de consumo y las dinámicas de las economías y los principales sectores económicos. Entonces, pueden darle una escuchada a eso. De todas formas, el día viernes voy a estar platicando por ahí en televisión de eso también.
precisamente porque la gente no termina de comprender del todo qué es lo que sucede con la cadena de suministro y por qué algunos estamos preocupados por los periodos de entrega, sobre todo en épocas tan cargadas como es el Black Friday que viene ya pronto, lo que viene precisamente de toda la época navideña y todavía hasta el mes de enero nos toca mucho movimiento en esa parte. Además de la amenaza latente, eso sí no lo platiqué ayer, pero bueno, lo el viernes, de lo que está sucediendo con los precios de los fertilizantes que impactan en los alimentos y que bueno, ya ahorita a nivel internacional en algunas de las principales destinos turísticos están avisando, ¿no? Que va a haber una presión inflacionaria, digo, aunada a la que ya existe por el exceso de liquidez, así que digamos que el panorama se está poniendo muy interesante para cierre de año e inicio del próximo. Puede haber desabasto en términos de alimentos también, así que bueno, va a estar interesante. Ok, bueno, retomando Krugman, vamos a realizar esos modelos de competencia monopolística, dos supuestos clave para quitar este problema del que hablábamos de la interdependencia. ¿Se acuerdan que hablábamos la vez pasada? Que cuando analiza uno el oligopolio, o sea, varias empresas en un mercado, algunas lo suficientemente grandes como para influir en las otras, el problema que tenemos es que cuando establecemos precios o alguna estrategia de mercado, tenemos que estar continuamente no solo observando al consumidor o al usuario final, sino a la competencia. Por lo tanto, tenemos que estar siempre midiendo qué está haciendo la competencia con cada movimiento que vamos nosotros a realizar. Bueno, como ese es un problema para el análisis, el principal problema dentro de los modelos que hemos visto que está agarrado de muchos supuestos. Vamos a suponer que cada empresa puede diferenciar su producto de los rivales. Ahí ya rompimos con algo. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando de los modelos que hemos analizado, que son muy básicos? Que todos los productos pues eran las mismas, tenían las mismas características, es decir, era exactamente igual, no había diferencia entre ellos. Y uno vendía una cosa y otro vendía otra cosa, pero lo que producían ambos países, si se podía producir trigo, pues era el mismo trigo, o si era tela, la misma tela, no había diferencia. Aquí el primer supuesto importante para los modelos de competencia monopolística es entender que las empresas pueden diferenciar su producto de el de los rivales. ¿De acuerdo? Es decir, los clientes no se apresurarán a comprar productos de otra empresa por una pequeña diferencia en el precio. O sea, ya que al precio, que es la principal variable competitiva, digamos, le restamos un poquito de fuerza con eso, ¿no? Lo vamos a ver con lo de la cadena de suministro durante estos meses. ¿A qué me refiero, muchachos? Que si hay desabasto de productos, o bien la gama de productos que van a poder ustedes elegir para estas fiestas va a ser menor, en realidad la diferencia de precio la vas a absorber, es decir, no importa contratar los regalos para la Navidad. Entonces, una parte es el desabasto y otra parte serán los precios. Y en un modelo con estas características donde lo que importa es que el producto sea diferente al del rival, si hay una pequeña diferencia del precio, no importa, lo pagas. La diferenciación del producto garantiza a la empresa un monopolio en su producto particular dentro de la industria y está, por tanto, aislada en cierta medida de la competencia. Cuando hablamos de diferenciación, eso es lo que sucede. Les platicaba yo en las últimas clases que, por ejemplo, pongo el caso de las mujeres porque la moda es muy marca mucho en este punto. Lo que hacen las marcas, o sea, por ejemplo, las bolsas, hay bolsas de todo tipo, o hay carteras para caballeros de todo tipo, o hay pulseras de todo tipo. Pero ¿qué hace la diferencia entre una pulsera, les decía ayer, Nice y una Tiffany & Co? En realidad son dos pulseras y hacen exactamente lo mismo y funcionan exactamente para lo mismo, que es un adorno, un accesorio. Quisiera yo que alguna de ustedes, muchachos, me contestara qué diferencia hay entre una pulsera Tiffany & Co y una Nice. Les pregunta a las muchachas, a ustedes, señoritas.
¿Hay diferencia en el producto? Es pregunta, ¿hay diferencias? Según yo sí, no estoy segura porque yo no uso pulseras realmente. Ok, bueno, te la voy a cambiar, Rebeca. Bolsas. Si David Alejandro quisiera regalarle a usted, Rebeca, una bolsa para quedar bien, y le regala una bolsa mmm, Guess o una Louis Vuitton, ¿hay diferencia? Sí, ¿Cuál es la diferencia, Rebeca? que cada uno se realiza de diferente manera y diferentes materiales. Y en términos de utilidad, Es el mismo. es el mismo, ¿no? En realidad, la utilidad del bien es el mismo. Lo que lo hace diferente a lo mejor es, como usted dice, el manejo de la piel, a lo mejor el estilo, bueno, yo no sé de eso, ¿no? Pero a lo mejor es más bonita. Eh, bueno, si yo le preguntara con cuál David Alejandro quedaría mejor con usted, ¿qué me contestaría? A mí, Ah, Guess. la Guess, muy bien. Y David Alejandro, la pregunta es para usted. Independientemente de la decisión que tomara Rebeca, ¿le pensaría usted mucho en el precio cuando se trata de algo así? No es que le va a regalar a Rebeca todos los días bolsas, ¿no? Pero ¿realmente el precio importa tanto cuando hablamos de productos de este tipo diferenciados? Les pregunta David si está ahí despierto o no está despierto. No, se me hace que se nos durmió David. Bueno, ¿alguien quiere contestar en lugar de David? ¿Cuál era la pregunta, profe? Que si en términos de comprar un producto diferenciado para Rebeca, vamos a poner que es el caso de usted, le quiere comprar a Rebeca una bolsa, ¿importa realmente el precio? Cuando hablamos de productos diferenciados, y sabe que a Rebeca le gustan las bolsas de marca. Pues por ejemplo, si yo supiera que le gustan ese tipo de bolsas y, y la puedo comprar, pues sí, sí la compro, pero por ejemplo, en dado caso de que no pueda, pues compro una que sea igualita y que tenga un menor costo, porque pues, a fin de cuentas son para lo mismo. Bueno, sí, así es. En realidad, gracias, Orlando. Los productos diferenciados tienen esa característica particular. Ahora, fíjense bien. Por ejemplo, digo, voy a retocar un poco de productos diferenciados, aunque luego lo vamos a analizar bien cuando hablemos de comercio interindustrial, qué es lo que sucede ahí. Es como los automóviles, Orlando. Si tuviera la posibilidad de tener usted un Ferrari o un Audi, ¿qué preferiría? Bueno, también entre los gustos y preferencias, pues, pero ¿qué preferiría Pues, Orlando? pues el Ferrari, profe, pero pues aquí en La Paz no se pueden tener. Pues el Ferrari, ¿y por qué el Ferrari, Orlando? ¿Qué tiene de particular un auto Ferrari? Pues es su carro deportivo así, pues tipo de lujo Que te y voy a pues decir nomás. algo, que te voy a decir algo de los Ferrari, ¿eh? Me tocó ver ya en La Paz un Porsche. A mí me fascinan los Porsche más que los Ferrari. Y me tocó ver uno hace unos días, precioso. Y yo sabía que no se podía, no sé si ya hay algo ahí en la modificación de la ley que los permita, ¿eh? Precioso, precioso, no tiene idea. Rojo, bonito, de los clásicos, muy, muy bonito. Sí quedé así como asombrado cuando lo vi, porque mi carro favorito es el Porsche. Sí saben, ¿no? Ferdinand Porsche es el padre del bocho, del Volkswagen, y ya luego formó su propia empresa, pues. Pero estos autos tienen las características que están hechos literalmente a mano. A lo que voy con lo del precio que menciona aquí Krugman,
Es importante que lo sepan. Cuando se trata de ese tipo de productos, a veces el precio no es tan importante porque la gente que puede adquirirlos, y bien lo señor Orlando, de repente si tengo dinero, pero normalmente la gente que maneja productos diferenciados, pues puede manejar ese tipo de cosas, ¿no? Lo puede pagar. Lo vamos a ver cuando analicemos el tema, ahí la importancia y la gama. No sé si ustedes ya conocen los 5 terms, pero si no los recordamos de manera rápida, son 13. Y ahí les voy a platicar por qué normalmente DDP es el Incoterm que se utiliza en la entrega de estos productos. Pero bueno, esa es otra historia. Por lo tanto, la diferenciación lo que genera, muchachos, es un monopolio. O sea, no estoy diciendo que existe un monopolio, sino me refiero a que como la gente se casa tanto con el producto, es un tipo de monopolio, porque hay gente que vive de eso. Hay gente que quiere tener puro Tiffany & Co, y hay gente que quiere comprar puro Louis Vuitton o Guess, o sea, que quieren toda la ropa de esa marca, pues, o del producto diferenciado que quieren todo de esas características en particular. Así que, bueno, el primer supuesto importante de la competencia monopolística es que el productor puede diferenciar su producto de los rivales, y eso es muy importante, porque le da otro sesgo a la interpretación de la realidad, se acerca más a la realidad que vivimos, que hay productos para todos, desde productos ideados como estrategia para la base de la pirámide, que es para las clases bajas, como productos diferenciados segmentados en las altas. Entonces, la idea dependerá. Es como si me quiero hacer un masaje o un tratamiento, pues un tratamiento de belleza, ¿cuánto sale? Más o menos, depende, ¿no? Pero uno, por ejemplo, ahorita que andan de moda los de rejuvenecimiento, ¿cómo cuánto le calculan que salga a uno de esos, a un tratamiento de ese tipo? ¿Cuánto pagarían ustedes por rejuvenecer? Probablemente no es la pregunta adecuada para la gente como ustedes, que están jóvenes, pero para mi edad ya estamos pensando mucho en ese rollo, ¿no? De no vernos tan viejos. No sé, un tratamiento puede oscilar de 5,000 a 15,000, 20,000 pesos. Un tratamiento, una cita, estoy hablando de una cita de 1 hora. O sea, fíjate, pagar esa cantidad por 1 hora, de que te hagan algo. Entonces vuelvo a lo mismo, es un producto diferenciado o servicio diferenciado con esas características específicas. En segundo lugar, vamos a suponer que cada empresa acepta los precios de sus rivales como dados. Es decir, él ignora el efecto de su propio precio sobre los precios de las empresas. ¿Se fijan? Es decir, cada quien asume que cada uno pone su precio, pero ignoran que el efecto que tienen ellos sobre el precio de las otras empresas, o sea, consideran que eso no causa ningún efecto, pues. Lo cual no es del todo real, pero se acerca a la realidad. En realidad, en un mercado competitivo, cada quien pone el precio de acuerdo al mercado, y pues, el consumidor decide y los asumes tú como dados. Aunque en términos reales sí hay un efecto del propio precio sobre los precios de las otras empresas. En algunos casos sí tienen ese peso las empresas, de que un precio que se establezca pueda marcar de los rivales, pero no es lo general. El caso que se me ocurre más cercano que puedan tener ahí es como cuando Steve Jobs sacaba sus obras de arte, porque yo le llamo obras de arte a las primeras Mac, si saben, Lisa, el modelo Lisa y todos estos modelos que sacó Jobs de inicio, y cuando competía directamente contra IBM, antes de su destierro. Las características de las computadoras de Apple, ya saben cuál es el precio, siempre ha sido caras, porque es un producto diferenciado, aunque existen otras computadoras, son normalmente caras. Entonces, aunque él establecía el precio de sus computadoras, no mermaba el precio de la competencia. Normalmente las IBM siempre fueron más baratas. En mi época de universitario, que ya llovió hace muchos años, yo me acuerdo que las IBM, pues entre la perrada, o sea, entre nosotros los que no éramos ricos, pues eran las buenas, ¿no? Y si no te alcanzaba por una IBM, pues las había clones, es decir, las armabas tú en tu casa. Entonces, pues era el rollo, ¿no? O sea, no había mucho. Una Apple ni soñado, eran así como de parador. Por eso les digo, para mí son obras de arte esas cosas, ¿no? Preciosas.
Pero bueno, así es. Ya ahora de grande, pues ya mi trabajo me ha permitido tener esta máquina que tengo como 10 años con ella y no la quiero soltar, porque son muy bonitas. En cuestión, ¿saben que me gusta mucho la, ¿cómo se llama? Ustedes saben más de eso que yo. La interfase, o sea, la manera como todo está como muy, y eso es algo que le agregó en esta parte que hablábamos de la diferenciación. Algo en lo que se esforzó mucho Jobs y lo hizo bien, era en hacer la interfase muy intuitiva. No hay que pensarle mucho, solitos te hace casi todo, ¿no? Tenía un amigo que me decía, oye, ¿cómo diseña los videos que subes? Digo, en realidad los diseña la máquina, no los diseño yo. Es muy sencillo, muy sencillo. No le batallas nada. Hasta para alguien que es neófito, pues es facilito, ¿no? Entonces, bueno, las dos principales características ya las tienen. Es diferenciación, primer supuesto. Y el segundo, que los precios, de alguna forma, están dados por cada quien, ¿no? Y no influye en las de los demás. Por tanto, el modelo de competencia monopolística supone que aunque cada empresa se enfrenta en realidad a la competencia de otras empresas, se comporta como si fuera un monopolista, de ahí el nombre del modelo. No sé si está siendo claro eso. Se llama competencia monopolística, pareciera de inicio competencia monopolística absurdo, paradójico, estamos de acuerdo. Si es monopolio, ¿cómo puede haber competencia? Por eso se llama competencia monopolística, es un absurdo. El absurdo viene sencillito. Cada empresa compite en un mercado, pero como cada empresa hace diferente su producto, marca su propio precio y va a deducir que no influye en los demás, por eso es un mercado donde hay competencia, pero cada uno actúa como un monopolio. Aunque en la realidad sabemos que no es así, pero en algunos tipos de mercados sí sucede. Muy bien, Rebeca, que es quien siempre me ayuda normalmente con esto. ¿Puede usted leer esto, por favor, para cambiar un poco de voz y ahorita les platico? Sí, profe, ¿todo? Ok. Sí, ahí donde dice hay alguna industria. Uh-huh. ¿Hay alguna industria de competencia monopolística en el mundo real? Algunas industrias pueden ser aproximaciones razonables, por ejemplo, la industria automovilística en Europa, donde algunos de los grandes productores, Ford, General Motors, Volkswagen, Renault, Peugeot, Fiat, Volvo y más recientemente Nissan, ofrecen automóviles sustancialmente diferentes, aunque competidores. Puede ser bastante bien descrita mediante los supuestos de la competencia monopolística. Sin embargo, el principal atractivo del modelo de competencia monopolística no es su realismo, sino su simplicidad, como veremos en el próximo apartado de este capítulo. El modelo de competencia monopolística nos proporciona una visión muy clara de cómo pueden las economías de escala dar origen en un comercio mutuamente beneficioso. Sin embargo, antes de que podamos examinar el comercio, necesitamos desarrollar el modelo básico de la competencia monopolística. Vamos, pues, a imaginar una industria compuesta por determinado número de empresas. Estas empresas producen productos diferenciados, es decir, bienes que no son exactamente iguales, pero que son sustantivos entre sí. Cada empresa es, por tanto, un monopolista en el sentido de que es la única empresa que produce un bien particular. Para la demanda de su bien depende el número de nuestros productos similares disponibles y de los precios de las otras empresas de la industria. Muy bien, Rebeca, gracias. Pues está bastante claro el asunto ahí, ¿verdad? Miren. Si se fijan, a diferencia de los otros modelos que parcialmente, o bueno, en un porcentaje bastante bajo representan la realidad, salvo el de Ricardo, que es cuestión de productividad y crecimiento de las economías, tiene mucha razón. Y que el de dotaciones factoriales, por ejemplo, de ese Cerolin, aplica perfectamente para el mercado de las materias primas, que solo representan como el 10% del mercado internacional, del comercio internacional. Este modelo, en general, refleja un poquito mejor
lo que vivimos día a día. Si bien no es exactamente que todo mundo viva en un modelo de competencia monopolística, sí, generalmente así se maneja. Permítanme tantito. Bien, muchachos. Ok. Bueno, vamos a ver los supuestos del modelo. Vamos a, como siempre, bueno, describiendo la demanda, que es parte fundamental para entender cómo se da, cómo funciona, perdón, el modelo en sí. Y bueno, vamos a ver cómo enfrenta esto, ¿no? Una empresa en un entorno de estas características. Bien leyó ahorita Rebeca, que hay casos como la automovilística donde aplica perfectamente, es decir, el de la moda. Hay mercados que se comportan más así que otros, pues, pero se acerca bastante, bastante a la realidad. Y eso es muy bueno porque, sobre todo, más que sea real, lo que importa es que puedan comprender ustedes cómo la economía de escala genera el comercio como tal. Y el problema que tenemos actualmente en la cadena de suministro es un reflejo de estos puntos sobre economías de escala, porque donde golpea directamente ahorita la cadena de suministro, los costos que tienen que ver con la cuestión con un asunto de la crisis energética china, el incremento de las materias primas, el desempleo en general, provocado no porque no existe trabajo, sino porque la gente no está buscándolo, el almacenamiento, la infraestructura que conlleva, hay una serie de cosas que ha perjudicado eso y al final, bueno, termina afectando las economías de escala, que es buscar siempre generar con cada movimiento, con cada actividad, con cada nuevo embarque o pedido, lo que buscamos siempre es estar generando costos decrecientes y rendimientos crecientes. Esa es la búsqueda perpetua en la economía de escala. Por lo tanto, se puede esperar que una empresa venda más cuanto mayor sea la demanda total de su producto de la industria, del producto de la industria, ¿no? La lógica me dice eso. Cuando una empresa vende más, es porque, bueno, tiene más demanda el producto de la industria. Y mayores son los precios fijados por sus rivales, por lo tanto su precio, digamos, es mucho más cómodo que el otro. Podemos esperar. Aquí es cuando se da pues la ventaja para ellos. Vuelvo al caso que nos atañe ahorita con la cadena de suministro, esto está golpeando aquí, porque la industria va a tener una demanda muy fuerte. De hecho, el problema que tenemos con la cadena de suministro es, muchachos, que subió 25%, 25% la demanda, o sea, el patrón de consumo después de la pandemia incrementó en 25 y la cadena no estaba lista para un incremento de ese nivel. Por eso lo van a ver ahí en el video, si lo ven, comento algo que pasa en Long Beach y en Los Ángeles, que estamos teniendo barcos en espera de 12 a 15 días que no pueden desembarcar por dos razones. Uno, porque se atascó ahí la cadena, y dos, porque no existe la suficiente cantidad de transportistas para mover la mercancía hacia los lugares de almacenaje. Y tres, no hay lugares de almacenaje. Entonces, en Estados Unidos se ha complicado y, como decimos aquí en México, si se les hizo bola el engrudo, complicadísimo el asunto porque sobre todo vienen dos fechas muy importantes. Estaba leyendo un artículo donde decían los restauranteros de Nueva York que ellos calculan un incremento en sus precios del 10 a 15%, ¿no? Y no este año, sino el que viene, el primer trimestre. Complicadísimo, complicadísimo, pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Va a pegar directamente en lo que viene siendo la generación de la economía de escala, porque aunque la empresa trabaje muy duro para generar sus economías de escala interna, que era lo que hablábamos, ¿se acuerdan? Aquí en clase, y todo este tema porque tiene que ver con lo que estamos viendo ahorita. Economías de escala internas, yo puedo trabajarlas, hacerme eficiente, productivo, bajar los costos y subir mis rendimientos. Pero si las economías de escala externas, que tienen que ver no conmigo, sino ya con la cuestión del suministro, esas no funcionan, ahí me quita la ventaja que ya he obtenido acá.
Ya fíjense qué tan importante es lo que está pasando ahorita. Y tiene que ver perfecto con el tema que estamos viendo. O sea, nos los pusieron, pues, como anillo al dedo, ahora se aplica. Por otro lado, esperamos que la empresa venda menos cuanto mayor sea el número de empresas en la industria y mayor su propio precio. Esto es seguramente algo que va a pasar. Vamos a ver un desabasto, un incremento en los precios, y eso les va a golpear a los sectores. Bueno, la ecuación que puede describir esta demanda es la siguiente. Que tenemos aquí las 6.5, ¿no? Entendemos por Q las ventas de la empresa. Q son las ventas de la empresa. Y las ventas de la empresa, en función de qué están o de qué dependen, o a qué son igual. A las ventas totales de la industria, multiplicadas por toda esta ecuación interna aquí dentro de los corchetes, que implica la unidad o 1, es un ratio, una razón, 1 entre el número de empresas de la industria, menos, fíjense, ven aquí, ve que es un parámetro, veíamos los parámetros hace rato, ¿se acuerdan? Me lo preguntaron en otro grupo también, les hizo ruido esto, ¿se acuerdan del parámetro de acá arriba? Son variables, unas constantes que están determinadas. Ay, ¿dónde está? ¿Se acuerdan de esta? Sí recuerdan esta, ¿verdad? De la clase anterior. ¿Qué quedamos que era B? ¿Alguien lo recuerda de la clase anterior? Tengo la sospecha que estoy hablando con pura gente que está dormida o algo pasa porque no me están haciendo mucho caso. ¿Sí están ahí? Sí, profe, yo la verdad no me acuerdo qué significaba. No. Rebeca, ¿alguien quiere ayudarnos a Rebeca y a mí a saber qué era esa B? Yo no Pues que recuerdo. yo también estoy, profe, pero no me acuerdo. Yo tampoco recuerdo. Ok, Yo tampoco. ¿Existe alguien del grupo que recuerde? Porque ¿qué tal si la pongo en el examen? Pues nos iba a ir mal. Reprobado. Asumo que les iba a ir mal, sí, seguramente. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Se acuerdan que hablábamos? Y fíjense, yo emocionado cuando expliqué eso porque dije, ya me entendieron. Hablamos de la pendiente de la curva de la Qué demanda. chasco se llevó, ¿no, profe? Sí, pues sí. Yo me emocioné cuando les expliqué. ¿Se acuerdan que hablamos de la pendiente de la curva de demanda? Que por eso, si recuerdan acá, es Q entre B mayúscula. Es la pendiente de la curva de demanda. ¿Ya? ¿Sí recuerdan eso o no? La B es la pendiente de la curva de demanda. Ajá. Y la pendiente que nos marca la elasticidad y la elasticidad de la demanda también a los cambios o variaciones en el precio. ¿Sí recuerdan eso? Sí. Entonces, ¿por qué depende? ¿Por qué ponemos que la cantidad demandada depende precisamente de esa variable? Del tamaño o de la magnitud de la pendiente de la curva. ¿Alguien que me haga sentir mejor? Porque dependiendo de la inclinación, ¿no? O sea, te dice pues lo que es la demanda y Me acuerdo que hasta les puse dos casos. Hablaba yo, por ejemplo, de productos como el café y el té, ¿se acuerdan? Y luego hablábamos de la energía, de las empresas que producen energía. ¿Sí recuerdan eso o no lo recuerdan? sí. ¿Y qué diferencia había entre esos dos tipos de empresas? Perdón que esté preguntando, pero es que me di cuenta como que no sirve de nada todo ese speech el pitch, más bien,
que me aventé ese día. Pues que una producía café y la otra, o habla de la energía. De las dos, ¿por qué son diferentes? ¿Por qué, por ejemplo, en esta ecuación, por qué esta ecuación, para el caso de uno se comportaría de una manera, esta parte, o para el caso del otro se comportaría de la otra, de manera muy distinta? Es decir, ¿por qué el resultado del ratio entre lo que viene siendo las ventas iniciales de la empresa o las ventas de la empresa, entre la pendiente de una empresa dedicada a la venta de café, es distinta al resultado que tendríamos si fuera el sector energético? Porque la pendiente sería mayor o menor. Aunque es que una puede tener productos sustitutos y la otra, pues no. Eso, muy bien. ¿Quién fue? Perdón, Orlando. Sí, profe. Orlando, usted va que gana para el 10. No, bueno, no doy 10 yo, pero se acerca mucho. Muy bien, Orlando. Por lo menos alguien me hizo caso ese día. Gracias. Bueno, regresamos acá entonces. Bueno, igual, tiene que ver con esa variación, de acuerdo, pero no es de la demanda total, sería de la demanda de nuestros productos en específico. Por el resultado del precio establecido por la propia empresa, que es nuestro, que es este, menos el precio medio establecido por la competencia. El resultado de todo esto se multiplica por las ventas totales de la industria. De tal forma que esta ecuación se obtiene de la siguiente argumentación intuitiva. Fíjense bien. Esta es la argumentación que da razón a eso. O sea, no crean que estas fórmulas nos las inventamos nomás para voy a hacer sufrir a mis estudiantes para que no entiendan qué es B, o B mayúscula o B minúscula. Sino estoy intentando, de manera sencilla, explicar algo que estoy observando. Por eso las ecuaciones se supone que son más sencillas que la explicación. Si todas las empresas establecen el mismo precio, fíjense bien, cada una tendrá una cuota de mercado de 1 entre n. Una empresa que establezca un precio mayor que el precio medio tendrá una cuota de mercado menor. Una empresa que establezca un precio menor, una cuota de mercado mayor. ¿Queda claro la argumentación? En la competencia monopolística, si una empresa quiere, si todas manejan más o menos un estándar, un equilibrio en el precio, por eso dice que refleja parcialmente la realidad, no es tal cual. Porque hay otros esquemas y modelos donde no aplica eso, como lo que hablamos de las bolsas y otras cosas. Ya cuando hablamos de productos muy diferenciados, esto ya no aplica, porque el segmento permite saltarse esta ecuación. Pero bueno, en competencia monopolística sería tal cual está ahí. Si todas establecen el mismo precio se supone que pues, el consumidor en realidad fijaría sus toma de decisiones basado en cualquier otra cosa menos en el precio. Si a una empresa se le ocurre subir su precio, se está condenando a no vender. Pues si los demás venden baratos y él vende caro, pues nada. Si no hay algo que lo haga tan diferente, pues se van a ir por el barato. Orlando lo decía hace rato, ¿no? Y si alguien lo pone más barato, pues se va a vender más. Bajo esa lógica funciona la competencia monopolística. Oiga, profe, pero pues yo veo que lo que hablábamos hace rato de los autos de lujo, del Tiffany & Co, o del Vuitton, no aplica ahí. Bueno, pero ese es otro tipo de productos que vamos a ver entre las teorías heterodoxas que dan pie a lo que se conoce como comercio interindustrial, que se alimenta otra cosa, pues, pero eso lo vamos a ver cuando hablemos de productos diferenciados. Por lo pronto vamos a asumir que las cosas son así. O sea, hay una diferencia entre cada producto, pero esa diferencia hace que decidan porque todo el mundo maneja un precio similar. Esa es la intuición que me da esta fórmula. De ahí sale. Por lo tanto, en términos prácticos, para poder entender la realidad, es útil suponer que las ventas totales de la industria, o sea, S, no se ven afectadas por el precio medio establecido por las empresas de la industria. O sea, no se ven afectadas por esto. Suponemos que las empresas solo pueden ganar clientes a expensas de otras.
Esto, y aclaro aquí, porque antes de que me digan algo, es irreal, sí, es irreal. Sí, estamos siendo irrealistas. Pero lo que intenta el modelo es comprender otras razones de cómo se comportan las empresas. Permítanme tantito, muchachos. Permítanme tantito. Bien, bien, muchachos. Es irreal, pero bueno, nos sirve para poder entender cómo se mueve, cómo es la dinámica, ¿no? Al final. En realidad sabemos que los clientes también los generamos nosotros de otra manera, ¿no? Pero bueno, eso simplifica el análisis y nos estuviera centrados en la competencia entre las empresas, que es lo que queremos, cómo compiten esas empresas y son como monopolios. Y esto nos dice que ese es la medida del tamaño del mercado y que las empresas establecen el mismo precio cuando se vende bajo esos términos. Ahora vamos a la cuestión de los costos para medir el equilibrio. Costos totales y medios de una empresa típica se describen a continuación aquí. Pero bueno, lo vimos acá arriba, abajo cuando hablamos de los costos. Caso del monopolio, ¿se acuerdan? Estos. Ya lo saben ustedes, costos totales igual a costos fijos más costos variables. Y bueno, tiene que ver con la cantidad que se vende más la cuestión marginal, ¿no? Por producto y todo lo demás. Entendieron ya cómo funciona lo del costo medio, cómo conforme vamos produciendo más, el costo total se divide entre la producción y hace que el costo medio sea el asintótico sobre el costo marginal sin tocarlo. Siempre el costo medio va a estar por encima del costo marginal. Entre más productos, nos volvemos más eficientes en el uso de costo, por eso el costo se vuelve decreciente y el rendimiento se vuelve creciente. Se genera la economía de escala de la que hablan. Equilibrio del mercado. Para modelizar el comportamiento de la industria de competencia monopolística, vamos a suponer que todas las empresas de la industria son simétricas, es decir, las funciones de demanda y costos son idénticas para todas las empresas, aunque están produciendo algunos productos diferenciados. Eso es irreal, yo sé antes de que me lo digan, sí lo sé que es irreal, pero para hacer el modelo, vamos a asumir o suponer que las empresas de la industria son simétricas, son igualitas, y que su función de demanda y costos son las mismas para todas. Oiga, profe, otra vez volvemos a lo irreal. Yo sé que estamos volviendo a lo irreal, pero es para poder comprender el mecanismo de fondo. Ya luego los vamos a ir quitando. Cuando hablemos de la brecha tecnológica, cuando hablemos de ciclo de producto de Vernon, cuando hablemos de productos diferenciados, comercio interindustrial y todo la demás gama de teorías heterodoxas, esto se va a ir rompiendo. ¿De acuerdo? O cuando analicemos los modelos de Krugman sobre la competencia, o hablemos de Stiglitz o de los otros, ¿no? Bueno, ahí vamos a romper un poquito esto. Pero como es en términos para poder comprender cómo funciona, por eso lo hacemos así. Vamos a asumir que todos tienen la misma. Sabemos que eso no pasa en la realidad, pero tiene que ser así. Cuando las empresas individuales son simétricas, que son igualitas, el estado de la industria puede ser descrito sin enumerar con detalle las características de todas las empresas. Porque si no, habría que explicar cada empresa qué características tiene. Y habría que explicar, por ejemplo, qué segmento de mercado maneja. Y habría que explicar qué estrategias de mercado utiliza. Y habría que explicar en qué radica la principal ventaja competitiva, ya no comparativa, ni absoluta, son unas ventajas competitivas, esas son otras. Entonces imaginen ahí. Lo que realmente necesitamos para poder describir la industria es cuántas empresas hay y qué precio establece la empresa típica. Entonces, para poder hacer el análisis de la industria de la que estamos hablando, en competencia monopolística, vamos a ver los efectos del comercio internacional. Permítanme tantito.
Ok, muchachos, disculpen. Regreso. Entonces, para valorar los efectos del comercio internacional, que es lo que nos interesa, necesitamos determinar el número de empresas que existen en el mercado, el precio medio que establecen, y una vez que tenemos un método para determinar tanto el número de empresas como su precio medio en el mercado, podemos entonces argumentar para ver esos efectos que tienen estas empresas o cómo se ven afectadas estas empresas por el comercio internacional. Bien, para el próximo lunes me van a estudiar esta parte. ¿Cómo determinamos precisamente estas dos cosas tan importantes? Y analicen los 3 pasos. De acuerdo. Para el lunes, el día de mañana en clase, les voy a mandar un link y los voy a esperar a un evento que estamos teniendo, un congreso internacional que es virtual, sobre temas referentes a los impactos del COVID en distintos sectores. Me toca participar mañana por la mañana y por la tarde. Entonces les voy a mandar el link para que estén con nosotros, nos acompañen durante la mañana. Bueno, en el caso de mi clase, por lo menos, que me acompañen durante ese periodo en esas posiciones y tomen nota de algunos temas muy interesantes de lo que sucede. Mañana, entonces, les mando eso. Y nos veríamos para continuar con esto, que se pone cada vez más interesante el día lunes, sobre todo a la luz de lo que les digo que está pasando en el entorno internacional. Les mando yo también el video de la entrevista del viernes, se los mando el sábado, domingo, para que vean, y espero ser lo suficientemente claro o darme a entender bien para que la gente comprenda cuál es el punto de la crisis que estamos viviendo. Si no hay más por el momento, los espero mañana en el evento, muchachos. Les mando el link mañana. Ok, profe, gracias. Dale, bonito día. Bye bye. Salud, profe. Gracias. Nos vemos, Rebeca. Gracias.